Bueno, y como parte de las actividades previas, en otros temas, como parte de las actividades previas al festejo del centenario de nuestra Carta Magna, en la Cámara de Diputados se desarrolló la sexta mesa de trabajo del Seminario Internacional Fuentes Históricas de la Constitución de 1917. En este espacio, académicos de la Universidad de Guadalajara y de Baja California estudiaron las aportaciones hechas al derecho nacional de Maximiliano, quien fuera emperador de México. Encontré mucha historia novelesca. Su gobierno se desarrolló en bastantes aspectos de forma liberal, muy a pesar de los conservadores que deseaban influir en su gestión. Este se rodeó de liberales mexicanos y proclamó leyes similares a las decretadas antes y después de la Guerra de Reforma. Otra de las contribuciones estudiadas fue el Plan de Ayala, proclamación del revolucionario Emiliano Zapata, esto en pro de las causas campesinas. Desafortunadamente, el Plan de Ayala es uno de esos tantos documentos que han quedado rezagados en la historia. Hasta que no analizamos toda la cuestión de la reforma agraria, empieza a surgir este pequeño documento firmado. Bueno, y continuaron los trabajos de este seminario respecto a las fuentes históricas de la Constitución de 1917. En la novena mesa de trabajo, investigadores hablaron sobre aquellos documentos que sirvieron de base o ejemplo en la redacción de la Constitución del 17. La Carta Magna nos lleva a reconocer un espíritu humano de justicia, de igualdad, que no debe de quedar únicamente en la tradición o en la leyenda, sino que es algo vivo, y más ahora que estamos celebrando un documento tan importante como nuestra propia Constitución. De la Declaración de Virginia de 1776 podemos observar lo siguiente. Todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes. Todo poder reside en el pueblo. Los poderes legislativo y ejecutivo del Estado deben separarse y distinguirse del judicial. Montesquieu introduce un elemento que podríamos calificar propio del derecho natural en la explicación y justificación de las leyes y del Estado, como es el argumento de la equidad. Los Tratados de Córdoba son un documento de suma importancia tanto histórico como jurídico, en los que el principal eje está constituido por la declaración de independencia de nuestro país. Bueno, y también en este seminario sobre las fuentes históricas de la Constitución del 17, aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se abordó el tema Derecho comparado y antecedentes constitucionales de México. Especialistas de distintas naciones expusieron las similitudes entre la Constitución mexicana del 17 con otros textos constitucionales, entre ellos la Carta Magna de los Estados Unidos de América del Norte del 17 de septiembre de 1787, de la cual se retomó, entre otros elementos, el de la autocalificación de un proceso electoral. Pero en esa época, en el siglo XVIII, la autocalificación era la regla general de los congresos. Así se formó la Asamblea Francesa, así se fueron generando los distintos congresos. Es decir, el sistema que consiste en que los propios miembros del órgano electo califiquen la elección, la validen, determinen si es procedente o no el ingreso de cada uno de los legisladores a ese órgano que se está integrando. Los principios y ejes plasmados tanto en la Constitución de Cádiz del 29 de marzo de 1821 como en los sentimientos de la nación del 14 de septiembre de 1813 fueron otros de los temas abordados durante la 10ª mesa de trabajo de este seminario internacional. En Cádiz se instaura, como bien sabemos, una monarquía moderada hereditaria, un sistema que descansa sobre el principio de legalidad, sobre el principio de la soberanía de la nación y sobre el principio de la superación de los poderes. Poderes los tres, ejecutivo, legislativo y judicial, que se entienden al modo de Montesquieu de forma limitada, con un sistema de frenos y contrapesos. Y si no hay rey, pues la soberanía de todos modos se traslada al originario, que es el pueblo a través de los ayuntamientos.
Y la soberanía popular es clave fundamental en los sentimientos de la nación de noviembre de 1813, en uno de sus 22 puntos que elaboró José María Morelos y Pavón. Los americanos llegan a Cádiz e inmediatamente entran en conflicto con los españoles, porque plantean la igualdad de representación, porque si dan la igualdad de representación, los diputados americanos indudablemente tomarían el control. Al término de las mesas de trabajo, el director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de los Diputados, Sadot Sánchez Carreño, y el investigador Jorge Fernández Ruiz destacaron el valor de las visiones históricas, políticas y jurídicas vertidas durante este seminario internacional que permitieron redescubrir las fuentes de la Carta Magna Mexicana a través del diálogo que se dio en las distintas mesas de trabajo en las que participaron constitucionalistas de América y Europa. Sus reflexiones, sus análisis han sido altamente valiosos para que quienes han seguido el desarrollo de este Congreso, quienes lo hemos vivido, podamos ampliar nuestros conocimientos acerca de esta normativa fundamental de los Estados Unidos mexicanos. El centenario que estamos celebrando conduce invariablemente a una reflexión que nos permite no solamente conocer los ayeres de nuestra historia, sino también visualizar el horizonte del pensamiento que tenemos frente a nosotros. Al clausurar el Seminario Internacional Fuentes Históricas de la Constitución de 1917, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de los Diputados, el diputado César Camacho Quirós, subrayó el hecho de que la Constitución es la expresión jurídica del poder democrático que rige la vida de los ciudadanos. Y asumido con responsabilidad. Hicimos un repaso que acredita la creatividad y la riqueza de la cultura jurídica y legislativa del siglo XIX, cuando en medio de luchas fratricidas y momentos de dificultad, siempre nos permitió salir adelante la constitucionalidad.